Bien, bye, nos vemos. Bien, Alejandro Coruglis es precisamente quien nos acompaña en este momento. Él es asesor de Panama Port Company, está con nosotros esta mañana y hay mucho de qué hablar de este tema que entró en suspenso o en una especie de paréntesis durante estos días de carnaval, como muchos otros temas de interés nacional. Y yo sí quisiera comenzar esta entrevista, Lisbeca, ingeniero Blandón, eh, con el aspecto de la afectación que puede tener precisamente las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Port, con el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia y también las medidas que está tomando el Ejecutivo al respecto. Queremos conocer su posición en torno a este tema para comenzar esta entrevista. Bienvenido, señor Curuclis. Muchas gracias, Álvaro, por esta entrevista y la oportunidad de explicar a tu estimada audiencia la situación grave que está pasando por los puertos de Balboa y Cristóbal y que se puede agravar más, pero todavía estamos a tiempo de que se tomen medidas paliativas. Por eso es que estamos dando esta entrevista en nombre de la empresa. La situación, como se sabe, es que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la cual solo sabemos por un comunicado de prensa que salió una noche a las 10 de la noche en forma extraordinaria a esa hora, y no hemos tenido acceso a dicho fallo. Nuestros abogados fueron a la corte, no se les brindó el fallo, solo sabemos lo que dice el comunicado de prensa, que es que el contrato y las enmiendas de Panama Ports ha sido declarado inconstitucional después de 30 años, después de 7 gobiernos que han aprobado acciones con este contrato, asambleas legislativas, y que la empresa ha hecho inversiones significativas, la más grande de la industria portuaria en Panamá a través de esos años, basado en leyes y en contratos que fueron redactados por el propio Estado. Debido a esto, tanto Panama Ports como la casa matriz, C.K. Hutchison, han interpuesto arbitrajes internacionales para defender sus derechos. Esa es una situación. Obviamente la empresa no está de acuerdo con ese fallo, pero estamos conscientes de que el Ejecutivo tiene que acatar ese fallo. Ahora bien, ¿cómo se acata ese fallo? Hay discrecionalidad. El único fallo similar al de Panama Ports que la Corte ha emitido en su historia es el fallo sobre la minera. En el caso de la minera, que también su contrato después de muchos años fue declarado inconstitucional, y a pesar que hay una ley que prohíbe la minería abierta, el gobierno, y son 2 gobiernos, han actuado con mucha cautela ante esta situación. Han entablado conversaciones con dicha empresa, la cual todavía se encuentra en sus instalaciones con sus equipos y sus inversiones, dándole mantenimiento mientras se llega a algún tipo de arreglo. Y gracias a esa situación tenemos entendido que, por ejemplo, han puesto en pausa arbitrajes internacionales. Nos parece que esta es una forma responsable del Ejecutivo de actuar ante una decisión de la Corte Suprema tan grave. No obstante... Permítame interrumpirlo. Sí, por favor. Me quedé con todavía ustedes no han tenido acceso al fallo de la Corte Suprema de Justicia oficialmente, o sea que ese fallo no está en firme todavía. Sí, el fallo no está en firme. El fallo solo estará en firme para afectar a terceros, o sea, Panama Ports, cuando sea publicado en la Gaceta Oficial. 3 semanas. Sí, lo cual todavía está pendiente. Ahora bien, después te cuento cuáles serían las consecuencias de esa publicación. Pero como te estaba diciendo, ¿no? Se ha adoptado una actitud razonable y cautelosa con la minera que, en nuestra opinión, beneficia al país, porque no es una buena idea entrar en conflictos de arbitraje que, si hay condenas al país, lo tienen que pagar de los impuestos de todos los panameños. Así que nos parece que esa es la correcta forma de afrontar estas situaciones. Sin embargo, en el caso de Panama Ports, y basado solo en un comunicado de prensa, se han anunciado medidas de qué van a pasar a continuación. Y las medidas
literalmente un desalojo de la empresa. Se anuncia que la empresa danesa Maersk es la que va a hacer la transición portuaria, una empresa que no está ahora mismo en los puertos. Esa situación es altamente irregular y considera la empresa a tal punto de la gravedad de esta situación que CK Hutchison emitió un comunicado internacional la semana pasada que indica que si el fallo es publicado en la Gaceta Oficial y entra un tercero a tratar de administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, las consecuencias inevitables sería una paralización de los puertos de Balboa y Cristóbal, no por razones de Panama Ports, sino por razones totalmente prácticas que no se están tomando en cuenta en estos momentos. Ingeniero Blandón. Buenos días, Leandro. Un placer tenerlo a usted con nosotros en la mañana de hoy para ver si nos aclara alguna cosa. Gracias, doctor. Primero, antes de hablar del fallo, primero quiero preguntarle, usted como un hombre de mayor conocimiento que nosotros en esta materia, en el caso de Maersk, ¿es una compañía danesa o es una compañía que pertenece a otro país? Es danesa, definitivamente es danesa, europea. Porque escuchaba al presidente ayer, o por lo menos escuchaba, no, y vi una reproducción de sus palabras en la que, producto de la decisión que Europa habría tomado, solo 3 países quedaban fuera de Panamá, no podían tener inversiones en Panamá. Si Dinamarca está en parte excluida de esas inversiones, ¿cómo puede Maersk hacer inversiones en Panamá? Sí, es algo que nos llama poderosamente la atención y hay que tomar en cuenta lo que estaría pasando. Maersk y su filial que se llama APM, que maneja puertos, tienen una gran presencia en Panamá. Ellos, además de que manejan mucha carga en Panamá, también adquirieron el ferrocarril de Panamá recientemente. La concesión del ferrocarril de Panamá fue renovada automáticamente, igual que la de Panamá Port, que fue declarada inconstitucional, y tiene casi las mismas condiciones que el contrato de Panama Ports, todas las que se le ha criticado. Fue renovado automáticamente solo para ser vendido a Maersk, sin ninguna participación del Estado panameño. Y si ahora se le entrega los puertos Balboa Cristóbal, se le entrega como si nos estuvieran haciendo un favor, los puertos de Balboa, Cristóbal y el ferrocarril, prácticamente estaríamos entregando el centro logístico de Panamá a una sola empresa, a una empresa europea. Eso le daría una ventaja que podría calificarse como un monopolio. Y creemos, con la experiencia que tenemos, que las otras líneas navieras no verán eso con buenos ojos. Por ejemplo, Mediterranean Shipping Company, que es la línea naviera número 1 del mundo, tiene el 90% de la carga en el puerto de Cristóbal. Ellos no se van a sentir cómodos, en nuestra opinión, siendo manejados por la competencia. Y eso puede traer a un país como Panamá, que no tiene carga propia, sino que es una carga de transbordo, que significa que las líneas navieras deciden si hacen escala en Panamá o si no en otro país, puede hacer que carga se vaya de Panamá ante ese monopolio evidente de una sola compañía. Ahora, otra pregunta vamos a suponer que se publique en Gaceta Oficial el fallo de la Corte y entonces el fallo de la Corte cobra vida jurídica en términos cumpliendo todos los requisitos. ¿Cuál sería el efecto de esa decisión en la demanda que Panama Port ha puesto? Bueno, en primer lugar, sería el efecto práctico, que es lo que más nos preocupa en este momento como panameños y como país, que es que si se publica el fallo en la Gaceta Oficial, la concesión de Panama Ports se extingue y por lo tanto no tiene facultad de operar. No puede mover sus grúas, su equipo, su personal, su sistema operativo. No puede funcionar porque sería ilegal. Y además, los seguros no cubrirían esa operación. Esa sería una consecuencia inmediata. Y si más aún
se pretende que entre Maersk a hacer funcionar el puerto, se está subestimando esa situación en el sentido de que esto no es como un carro de que uno le entrega la llave a otro. Todos los equipos del puerto, las grúas pórticas, que son 38 entre dos puertos, las grúas de patio, que son 75, más de 200 otros equipos adentro, más de 180 chasis, los colaboradores que siguen trabajando para Panama Ports, estos equipos especialmente son propiedad privada y no pueden ser utilizados por terceros, ya que no estarían asegurados. Entonces no se podrían utilizar a la fuerza, sería algo inédito, lo cual pues paralizaría los puertos de Balboa y Cristóbal. Y más aún que los equipos, para que los puertos funcionen, se necesita un sistema operativo tecnológico muy eficiente. Es el sistema que te dice por computadora todos los contenedores que están en el patio, en dónde están posicionados, a qué barco van, cuando se bajan contenedores en un barco, hacia qué parte del patio hay que ponerlos. Y ese sistema operativo cesaría de funcionar automáticamente cuando se publique el fallo, ya que eso es propiedad intelectual de Panama Ports que no tendría concesión. Ahora, entonces, sí. Alejandro, Sí. primero le doy una opinión mía, no suya, la doy como panameño. Sí. Tanto en el fallo de la mina como en el fallo de Panama Ports, la Corte ha hecho algo que la Constitución no se lo permite. Porque el Estado panameño, en el caso de Panama Ports, es codueño con porcentaje de las acciones de Panama Ports y es una potestad del Estado hacer esas concesiones. O sea, eso no es la Corte la que decide quién hace esto. Creo que la Corte, en ambos casos, es una opinión mía. Le doy esta opinión igual pasó en la mina. Pero en la mina, la actuación del gobierno ha sido más mesurada. Está viendo con la empresa qué se debe hacer. De hecho, estamos en un proceso de recuperación y ya hay más de 600 trabajadores reincorporados en la mina haciendo trabajos y mantenimiento a todo el equipo que está ahí. En el caso de los puertos, ¿por qué podríamos entender que la no publicación de esto, como no lo hace legalmente todavía, estaría Panamá dispuesto a entrar a una negociación con el gobierno de la República de Panamá con respecto al futuro de cómo manejarlo en el futuro? Por supuesto que sí, ¿no? En primer lugar, estamos de acuerdo con su opinión sobre los fallos recientes de la Corte de la Mina y Panama Ports. Mandan un mensaje muy peligroso sobre la seguridad jurídica a nivel internacional, porque como le decimos a un inversor que usted viene, le damos contratos ley redactados por el Estado, lo pasamos por la Asamblea Legislativa, por varios gobiernos y le requerimos que hagan grandes inversiones y de repente 30 años después le van a decir que todo estuvo mal hecho. La empresa no hizo las leyes ni los contratos. Esto no es una seriedad suficiente para atraer inversiones. Pero la razón que estamos dando en esta entrevista y que la Casa Matriz ha emitido un comunicado es precisamente eso. Estamos a tiempo de conversar. Mientras no se publique el fallo en la Gaceta Oficial, ni entre un tercero a la fuerza a tratar de manejar puertos que no lo van a poder en el sentido práctico, se puede conversar para una salida a esta situación, tal como se hace con la mina o diferente, pero conversando. Ahora, nosotros tuvimos, si me deja profundizar, tuvimos reuniones diarias con altos funcionarios del Ejecutivo, con el director de la Autoridad Marítima de Panamá, con el viceministro de Economía, que se acercaron al puerto con la intención de conversar y ver cómo podíamos salir adelante. Nos pidieron información que estábamos proporcionando, pero cuando les dijimos, bueno, ¿cuál sería el plan? ¿Qué vamos a hacer si se publica este fallo? Esperábamos una respuesta como, por ejemplo, le podemos dar una licencia provisional para operar, porque los puertos siguen operando eficientemente, no hemos parado en ningún momento. Se puede dar una licencia provisional para que siga operando antes de que se publique el fallo, para entablar conversaciones, como digo, a una salida razonable.
pero la respuesta que recibimos fue, la verdad que la empresa es la que tiene más experiencia en esto, así que ustedes pueden proponer. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo nosotros vamos a proponer una situación que nos ha caído como un balde de agua fría, ¿no? Una situación involuntaria. Necesitamos pasos específicos para poder seguir operando, porque si no, de un día a otro va a haber el caos. Claro. Desde ese momento no hemos tenido más reuniones. Okay. Entonces, solicitamos que esas reuniones se reanuden, pero a nivel de la casa matriz, CK Hutchison, con altos funcionarios del gobierno, porque son ya a ese nivel que se están tomando las decisiones. Ahora, se ha hablado de que Hutchison ha actuado poniendo un ultimátum al gobierno de la República de Panamá. Yo quisiera conocer su opinión, pero puedo emitir alguna. En este caso, el contrato le prevé a Hutchison presentar los recursos igual que le prevé a la mina, que quieran. Para eso existen estos contratos. Y dentro de los contratos siempre hay cláusulas. En el caso de que no hubiese acuerdos entre el gobierno y el concesionario, ir a los tribunales internacionales a decidir esto, porque estamos hablando de inversiones multimillonarias. En el caso de Hutchison, esta es mi pregunta ahora. Este es el único puerto en Panamá de esta categoría que ha ido a licitaciones. Los otros puertos no han ido a licitaciones. Un cambio en la estructura de Panamá Hutchison, para poder que tenga razón de ser, tendría que ser un cambio a las otras empresas navieras que operan en las áreas del canal, ¿no le parece? Bueno, sí, en efecto, no hay ningún ultimato, todo lo contrario. Por eso estamos dando estas declaraciones y comunicados para sentarnos a conversar con el Estado a la mejor solución para el país y para la empresa, lo mejor que se pueda en estas difíciles situaciones. Cuando estamos hablando de las consecuencias, son consecuencias que se escapan de nuestras manos si no se toman las medidas para poder seguir operando en una situación como tal. Ahora, perdón. A este punto, a mí me tocó por experiencia ser parte de este proceso en la administración del presidente Pérez Valladares, en donde nosotros recibimos los puertos, toda esta área portuaria de revertidas a Panamá, en condiciones en las que no había puertos. O sea, lo que usted está viendo ahí ahora mismo como el sistema portuario panameño es un sistema construido post la salida de los Estados Unidos de esos puertos, y tuvimos que partir de cero. Lo hicimos. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, si ustedes, Panamá Port, tienen intención de conversar con el gobierno, ¿podríamos entonces el Estado panameño, ahora me cuento como parte del Estado panameño, no como gobierno, oficiales de gobierno, no represento oficialmente absolutamente nada, renegociar algunas cosas importantes de los puertos? Porque hay que entender claramente que en el mundo moderno actual, los puertos, tanto aquí como en el mundo, tienen formas casi homogéneas de manejarse. No es que nosotros hicimos una cosa y en Ámsterdam se hace otra cosa, o en Rotterdam se hace otra cosa, o que en la costa este de los Estados Unidos se hace. No, hay una política internacional que gobierna todo esto, este sistema portuario internacional. ¿Ustedes estarían dispuestos a discutir con el gobierno panameño una mejora de la participación del Estado en los ingresos? Por supuesto, como usted dijo, el Estado es socio de la empresa. Al ser declarada inconstitucional la concesión, se puede renegociar absolutamente todo y la empresa está totalmente dispuesta. Como usted dijo, es la única operación portuaria que fue otorgada a través de licitación pública. Por eso que no entendemos ahora cómo se podría entregar a un tercero elegido directamente para introducirse en medio de una transición. No vemos lo práctico o lo razonable de eso. Lo razonable es sentarse con la empresa para conversar todos los temas están sobre la mesa. El contrato contemplaba eso, de que se podían sentar las partes a conversar, y sería lo ideal, primero para evitar que los puertos se paralicen, que no queremos que eso ocurra, por eso estamos hablando. Eso va en contra de nuestra tradición como empresa de que pase algo así, y estamos a tiempo de evitarlo. Eso es lo primero que hay que enfocarse. Pero lo otro definitivamente es que
conversando se puede llegar a muchas soluciones. Hay un espectro de soluciones y no hay que ignorar que un arbitraje internacional, que tengo que entendido que es por 2.000 millones de balboas, si la empresa sale adelante, sale beneficiada con ese arbitraje, eso tendría que ser pagado por los impuestos de Panamá. Eso no es algo que la empresa ni yo como panameño quiero que ocurra. Entonces, ¿por qué no sentarnos a conversar tal como se hizo con la mina? No es correcto dejar esa bomba de tiempo para un gobierno futuro, porque eso a veces toma años, que de repente caiga una sentencia en contra de Panamá. No es lo que busca la empresa y se puede evitar conversando. Sí, Alejandro, escuchando todo lo que usted está planteando en este momento, el nuevo contrato o la renovación o la continuación del contrato estaba contemplado en el contrato inicial y eso todos lo sabemos. Solo tenía que cumplir con algunos mecanismos y pasar por Contraloría a través de una especie de audito que tenía que hacer de cumplimiento de la Contraloría y ser aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y luego, me imagino, por el gabinete del presidente en ese momento, Laurentino Cortizo. Hoy hay un fallo que ustedes desconocen el contenido porque no ha sido publicado, y el país entero, porque no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Y hasta que ese fallo no sea publicado en Gaceta, no tiene vida, no cobra vida. Y así lo vimos con el caso de la mina, que no se publicó, por lo tanto, en principio, un fallo que hubo, por lo tanto no tuvo efectos jurídicos. La pregunta que yo me hago, si entra la empresa Maersk a los puertos de Balboa y Cristóbal, estaría cometiendo una ilegalidad la empresa. Y segundo, todo ese equipo que usted mencionó hace un momento y que está valorado en millones y millones de dólares, ¿a quién le pertenece en este momento cuando el contrato todavía está vigente? Bueno, eso está claro. La propiedad es privada y pertenece al inversionista, a C.K. Hutchison y Panama Ports Company. Eso está claro en el contrato. El país es dueño de los puertos de Balboa y Cristóbal, eso hay que dejarlo muy claro. Es dueño de la tierra, es dueño del muelle, pero de todos los equipos que son necesarios para operar el puerto, no es dueño. Por eso se hizo la inversión por parte de la empresa privada. Y por eso, aunque Maersk sea autorizado a entrar al puerto, no sabemos en base a qué fundamento legal, pero si es autorizada prácticamente de dedo a administrar los puertos, no puede tomar posesión de equipos y de sistemas operativos que son propiedad privada, especialmente porque no estarían asegurados ninguno de esos equipos. Los equipos no están asegurados si el dueño no es el que los opera. Entonces, cualquier accidente, cualquier daño a la carga, cualquier pérdida de vida humana, está, como quien dice, a la suerte. Eso no es serio ni posible. Por eso es que estamos expresando que no entendemos lo que se ha dicho públicamente que se quiere hacer y solicitamos que haya una mesa de conversación entre C.K. Hutchison y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable a esta decisión de la Corte. Y todo lo que tiene que ver con los años de servicio de los trabajadores, ¿quién asume esa responsabilidad en este momento? Porque eso está dentro de las interrogantes. Aquí hay mucho dinero de por medio, muchos años de servicio de los trabajadores que han laborado con Panama Port durante todo este tiempo. Gracias por esa pregunta, Álvaro, porque es lo más importante. El colaborador panameño que tiene muchos años allí trabajando, que tiene muchos derechos adquiridos, ¿qué va a pasar con ellos? El gobierno y la ministra de Trabajo que se apersonó ella a los puertos, ha expresado que va a mantener los trabajos de los panameños y sus beneficios. Eso lo vemos como positivo.
pero en la práctica eso no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando se privatizaron los puertos, los trabajadores de la autoridad portuaria pasaron a ser trabajadores de Panama Port Company, pero no pasaron así sencillamente. No es que simplemente se firmó un papel y pasaron. Hubo una negociación, hubo liquidaciones. El Estado panameño tuvo que pagar más de 30 millones de balboas en ese tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién se va a encargar de esos derechos de los trabajadores si Panama Ports no tiene concesión ni tiene acceso a los ingresos de los puertos? ¿Qué va a pasar? O sea, pasar a otro empleador sin saber qué ha pasado con sus derechos anteriores, pasa a otro empleador que está transitoriamente en el puerto, porque supuestamente MERS entra transitoriamente. Entonces después hace una licitación y vuelven a pasar a otro. O sea, eso es una inestabilidad inexplicable. Y consideramos que hay que evitarlo. ¿Cuántos trabajadores hay en la planilla de Panama Port? Porque hay otras empresas que le prestan servicio a Panama Port. En efecto, directos hay 1.500 trabajadores de Panama Ports. Hay muchos otros terceros, y también hay que hacer énfasis de que hay muchos terceros suplidores que tienen negocios con Panama Ports, tienen contratos para que los puertos funcionen. Son más de 1.000 contratos que existen. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque entra un tercero, van a funcionar sin contrato o tratar de hacer contratos a la carrera con cada uno. Muy peligroso tomar este tipo de medidas en vez de tomarlos con la empresa que ahora mismo está en el puerto, Panama Ports, que los puertos están funcionando, y sentarse a conversar para encontrar una salida, una renegociación, lo que sea más conveniente para las partes. Hay un punto que yo quisiera señalarle, Álvaro, a nuestra audiencia. Cuando hablamos del problema de los seguros, este es un problema bastante serio, porque ninguna compañía que usa carga y que pasa por los puertos estaría dispuesta a venir a Panamá si nosotros no tenemos los seguros correspondientes que le vean a ellos, le den certeza de que en Panamá, si pasase algún accidente, tenemos cómo responder. Pero este es un problema de los seguros que es un problema bastante complejo. Pero si por alguna razón el gobierno decidiera que, y en la corte se actualiza todo esto y se hace legal lo que para mí, desde el punto de vista constitucional, no es legal. Para mí, yo leo la Constitución. Para mí la Constitución es el marco conceptual que se debe tener. Yo creo que hay que culturizar a los panameños. El sistema terciario de tercerización que usan los puertos en Panamá es el mismo sistema que usan los mayores los puertos en el mundo. Le hablo de Rotterdam, le hablo de los puertos en los Estados Unidos mismos, en Asia. Es un problema que forma parte de la eficiencia con que históricamente ha venido desarrollándose el sistema portuario mundial. No hablo de la República de Panamá. Y que además también es importante recordar a los panameños que en el contrato, en los contratos que se hizo, los contratos que revisa la contabilidad, revisa que se cumplió o no con esto. Pero eso no hace que eso se declare ilegal o no. Porque lo que ese contrato dice, si hay algún problema, entonces se dice y se resolvería. Se resuelve entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El Estado y la compañía concesionaria. ¿Así? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es esto. Aquí se ha corrido el rumor de que hay un ultimátum de Panama Ports. Y entiendo que muchas de estas informaciones proceden de comunicaciones que no tienen la veracidad de los hechos que están ocurriendo. Creo que el gobierno le ha presentado a la empresa la posibilidad de llegar a un acuerdo, y yo pienso que el acuerdo es la mejor forma de resolver este problema, porque habría que tomar también en cuenta a las otras empresas en todo esto. O sea, si yo miro esto, y no veo el conjunto, lo que estoy creando un problema potencial.
Sí, aclaro nuevamente, no hay ningún ultimátum, que no se malinterprete mis palabras ni otros comunicados anteriores, todo lo contrario. Estamos preocupados y estamos totalmente convencidos de que se puede llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y que todas las condiciones están sobre la mesa, no estamos cerrados absolutamente a nada. Sí, y tenemos el compromiso de continuar operando los puertos mientras nos sea permitido. O sea, si el Estado nos da una licencia provisional, mientras conversa, se seguirá operando. Lo único que se está diciendo es que si sale el fallo y no hay ningún tipo de acuerdo, ¿cómo vamos a operar nosotros o MERS o quien sea? Estamos a tiempo de evitar precisamente que ocurra algún tipo de incidente de paralización en los puertos. No queremos que ocurra. Estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra, porque escapa a nuestras manos que eso ocurra si no hay ningún tipo de acuerdo y se elimina la concesión. Entonces, sentémonos a conversar. Creo que usted dijo algo anteriormente, se desconoce cómo nació este contrato. El mismo presidente Pérez Valladares habló recientemente que ninguna empresa o muy pocas empresas estaban dispuestas a invertir en los puertos de Panamá porque no estaban desarrollados y Panamá no tiene carga. La carga que pasa por Panamá es de transbordo, o sea, de escala. Viene un contenedor de Asia, hace una escala en Panamá y de Panamá se reparte a Estados Unidos, se reparte a América del Sur. Entonces es un asunto de logística que se puede hacer en otros países como México, como el Caribe, Colombia, Costa Rica. Pero gracias al riesgo que tuvo la empresa Panama Ports de invertir miles de millones y desarrollar estos puertos, la carga vino a Panamá y ahora está en Panamá. Y claro, ahora que está todo invertido, de repente viene una línea naviera y dice, no, dámelo a mí, yo lo puedo manejar. Claro, después que se hizo la inversión. Eso no nos parece serio. Lo serio sería conversar entre las partes y llegar a un acuerdo razonable. Eso es lo que se quiere. La transición, ¿qué implicaría una transición de darse cumpliendo las reglas del juego? ¿Qué implicaría? Bueno, es difícil hablar las reglas del juego porque este tipo de fallo no es un procedimiento normal en los países que tienen inversiones portuarias. Usualmente se espera que la concesión termine y entonces se hace una transición. No es que una corte intervenga y no diga que es que hubo incumplimiento, porque no se ha dicho que hubo incumplimiento. Se ha dicho que todo lo que se ha hecho es inconstitucional en el contrato, independientemente de lo que haya hecho la empresa. Entonces, esa es una situación inédita. ¿Cómo nosotros veríamos un procedimiento razonable? Es como le digo, otorgar una licencia temporal de operación a Panama Ports, no a MERS, a Panama Ports, que está ahí para que los puertos sigan funcionando mientras se conversa con el Estado, ya sea la renovación de un nuevo contrato o ya sea porque el Ejecutivo no lo quiera, una salida razonable que tome en cuenta las inversiones que se han hecho. Aquí hemos visto dos fallos de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el tema de la mina primero, ahora el tema de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y en los dos ha estado de por medio los representantes del Estado panameño. ¿Eso significa que tenemos gente gobernando que viola la Constitución? No, yo estoy en desacuerdo con eso. Le lo digo como abogado. A mí me parece que esos contratos que se hicieron en el tiempo del presidente Pérez Valladares fueron contratos hechos a luces largas y trajeron grandes inversiones en el país. Ojalá hubieran más contratos que atraigan a otras empresas que vengan a Panamá a invertir miles de millones. Eso crea trabajo. No, yo me refiero que después de eso no se han dado. Alejandro, me refiero al mensaje que mandan estos fallos, de que tenemos gente que viola la Constitución, o sea, gobernando. No, exacto. Yo me refería a que los contratos, en mi opinión, fueron bien hechos. No considero que magistrados que son expertos en leyes afecten industrias sin realmente conocer a fondo cómo funcionan. Y eso es lo que ha pasado y ese es el mensaje que se manda al extranjero. Al declarar inconstitucional estos contratos no fueron firmados por particulares, fueron firmados por gente representando al Estado panameño
y por la empresa. O sea, si se violó la Constitución, quienes lo firmaron por parte del Estado también están violando la Constitución. Es que no solo lo firmaron, el Estado es el que redacta esos contratos y son aprobados por leyes que son los legisladores los que lo aprueban. La empresa no es que llega y dice, bueno, yo quiero hacer la ley a mi medida. Es realmente uno se tiene que ajustar al Estado soberano, que es lo que exige. Pero entonces, se está dando el Estado un tiro en el pie en estos arbitrajes y no me parece sano para el país y hay que advertirlo para que no siga pasando, porque van a ser los ciudadanos los que van a cargar lo que vamos a cargar con el peso de estas decisiones, de declarar inconstitucionales después de muchas décadas contratos en cuales se han basado inversiones multimillonarias. Alejandro, cuando comenzamos este proceso bajo la administración del presidente Pérez Valladares, no solamente se negoció con Panama Ports, nosotros logramos como país, ¿no?, que Evergreen, que tenía su disposición de establecer su puerto en Jamaica, lo convencimos y lo traímos a Panamá. Y posteriormente vino PCA, una de las compañías más grandes del mundo de lo que es Singapur. O sea, hemos hecho un gran esfuerzo en este momento. Yo lo que quiero hacer un llamado tanto a la compañía que representa usted como al gobierno panameño, que pensando con luces largas busquemos un proceso de negociación. Y le digo por qué. Nosotros, Álvaro, hace un par de días salimos al mercado mundial y exitosamente el Ministerio de Economía y Finanzas logró colocar 2.995, voy a usar una cifra redonda, 3.000 millones de dólares para refinanciar nuestra deuda pública. Estos son financiamientos para entender la deuda pública, para refinanciar la deuda pública, y logramos con ese refinanciamiento obtener una rebaja de los intereses de 204 millones aproximadamente. Fue una salida exitosa de la República de Panamá. Introducir elementos de inestabilidad financiera para la República de Panamá en un momento tan crucial en el mundo, a mí me parece una política de demasiado riesgo tomarla. Me parece más correcto buscar una solución negociada tanto en el problema minero como en el problema de los puertos, porque aducir que la Contraloría tenía que ver con que el audito de la Contraloría no fue pasado por la Asamblea porque no tenía por qué pasar, en primer lugar. Y segundo, porque los contratos portuarios son proyectos de ley. Son proyectos de ley. Eso no está en manos son obligaciones del Estado. Quien quiera que sea el Estado representado en ese momento. Y no fue el presidente de Molino el que tomó esta decisión, fue la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que quiere dejarle claro a nuestra audiencia, que la inestabilidad de estas decisiones podrían tener un efecto muy malo contra nuestra capacidad de enfrentarle nuestro sistema financiero, porque este financiamiento de la deuda no resuelve el problema de los ingresos y egresos del gobierno de la República de Panamá. Y si le añadimos una salida como este tipo, que crea este problema en Panamá, estaríamos mandando un mensaje totalmente equivocado al mundo. Sí, estamos de acuerdo. Precisamente esta decisión de la Corte pone en entredicho todos los otros controles de los operadores portuarios, porque son similares. El ferrocarril, los puertos que se van a licitar, ¿cómo se le va a dar seguridad jurídica a ellos si lo más fuerte que puede proporcionar un Estado para dar tranquilidad es un contrato ley? Pero si un contrato ley puede ser declarado inconstitucional en cualquier momento y tiene efecto retroactivo, no hay seguridad jurídica. Por eso yo creo que es una gran oportunidad para el gobierno del presidente Molino, lo digo muy respetuosamente, llegar a un acuerdo con la empresa C.K. Hutchison y Panama Ports, para así demostrarle al mundo que a pesar de que haya algún tipo de fallo, a pesar de que haya algún tipo de controversia entre las inversionistas y el Estado panameño, siempre habrá una solución conversada y no a la fuerza. Y estamos seguros que si somos escuchados y se da la oportunidad de esa conversación, será mucho mejor para el país. Cierro, ya tengo a Alicia Jiménez con nosotros de Fede Cámaras, vamos con ella en breve. Señor Gurugli, usted habla y ha mencionado mucho el término negociar, dialogar, conversar
con el gobierno, llegaron a acuerdo con el gobierno, ha hablado de una temporalidad. Esto pudiera significar, ok, negociamos la salida de Panama Port de Cristóbal y Balboa. ¿Eso puede significar? Sí, obviamente nosotros preferimos renegociar un nuevo contrato para permanecer en los puertos de Balboa y Cristóbal. Pero si esto es una decisión entre dos partes y si esa no es la decisión del Estado, nosotros estamos dispuestos a negociar todo, inclusive una salida, por supuesto. Ok, bueno, gracias Alejandro Gurugli.